seguido con Romanos 12, pero quiero hacer una paréntesis. Por razones generales y particulares de la experiencia que estamos viviendo en la iglesia. Y es, primero, que uno de los propósitos de este año que nos hemos puesto orando al Señor es la predicación del evangelismo. El evangelismo no es opcional, es un mandato, no hacer los pecados. Segundo, para hacer evangelismo tenemos que entender qué es lo que es la iglesia y por qué estamos en la iglesia. Hay poco malo y a veces un entendimiento un poco tergiversado de lo que es la iglesia. La iglesia es una organización compuesta de seres humanos. Entonces yo le podría preguntar, ¿qué diferencia hay entre una iglesia y una empresa? ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien lo puede explicar? ¿O una idea? Vaga que sea. Una iglesia y una empresa. Una iglesia y una empresa. Una empresa humana. Una empresa, no, una empresa para fabricar cosas, una empresa, una fábrica, un emprendimiento, como le llaman ahora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues nosotros emprendemos algo, una empresa, una pequeña empresa, es para ganar dinero, ¿cierto? Y usamos todos los medios y las personas para ganar dinero y agrandar la empresa. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Ganar almas. Ganar almas. Pero yo no puedo ganar almas si las almas que tengo dentro no se están santificando. Entonces la preocupación de la iglesia son las personas. Son las personas, las que están afuera, pero sobre todo tengo que conversar con las que están adentro. Poco o mucho que sean, mi preocupación son las personas. Y Dios traerá a lo que Él quiera. Entonces, esa es una diferencia. La empresa depende completamente de la ganancia y el objetivo externo. La iglesia depende de qué? De formar, santificar almas. La empresa depende de objetivos externos. La iglesia depende de personas. Objetivos son personas. La empresa depende de un empresario, la iglesia depende de Cristo. Y es una gran diferencia. La empresa es una organización, porque son humanos. La iglesia es un organismo, porque tiene vida propia en Cristo Jesús. Entonces, esa diferencia debemos tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos quejamos por qué no llega gente, por qué no crecemos. Pregunto, ¿está creciendo usted? ¿Está predicando usted? Porque de ahí parte. El pastor no es el que dirige el circo chamorro, que vende entrada, hace trapecista, domador de leones, levantador de pesas, payaso y después hace la cena. No. Cada uno tiene un rol. Entonces, nos vamos a introducir con este tema. La iglesia de Cristo, en este tiempo, actualmente, desde hace algunos años, es muy mirada en menos. En muchas maneras. Primero el mundo. ¿Cómo la ve el mundo en la iglesia? La ve como una estructura religiosa arcaica, antigua, que no entiendo para qué existe. Solo por la ignorancia, ¿sí? ¿O no? ¿No he escuchado eso? Que no corresponde a estos tiempos, que debe desaparecer a medida que la gente es más educada. Mentira. Este es un argumento que se usa hace muchos siglos y todavía estamos aquí. Después otros, sobre todo entre creyentes en general,
perciben la iglesia como la estructura religiosa en donde el que pertenece a ella es salvo, porque los líderes son reemplazantes de Cristo y los ritos y ceremonias tienen poder de salvar y santificar. El que está fuera de esa iglesia no es salvo. Ahí tenemos la secta. ¿Católicos qué dicen? Que no está dentro de la iglesia católica no está. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Este es el salón del reino. El que está aquí se salva. El que está fuera de Babilonia, condenado. ¿No? Los adventistas, los mormones, todos dicen lo mismo. Es el espíritu de secta, no importa si grande o chico que sea. En donde se sacramenta la organización. Aquí dicen ¿cuántos son los mormones? Tenemos los 2 apóstoles, el gobierno de los 2 apóstoles. Entonces, ¿qué? Pueden ser 12 demonios. Pero se sacraliza, se sacramenta cosas que pueden ser simbólicas y se les da un poder espiritual que no tienen. Y esa es una percepción de la iglesia. Y eso existe también entre los evangélicos. Porque tengo la Biblia, aunque no la tengo abierta en el Salmo 91 como los católicos, así que los demonios van. Eso es peligroso porque eso es transformar la Biblia en un tótem. Pues, ¿qué tenemos? Hay otros creyentes que ven la iglesia como una hacedora de milagros. Si yo voy a esa iglesia porque ahí hay milagros. Yo no voy a esa iglesia porque no hay milagros. Ahí no está el Espíritu Santo. Una iglesia hacedora de milagros es una iglesia que es fábrica de ricos, una iglesia que de gente sana, siempre sana, donde la pobreza y la enfermedad es una maldición por no tener pensamientos positivos. ¿Existen esas iglesias? Sí, existen. Y mucha gente asiste por esa razón. Entonces, y ahí en esa iglesia en donde el ungido del momento se habla directamente con Dios, es el centro de la adoración y es el que tranquila a las ovejas a la bendición. Ofrenda 50.000, te van a recibir 500.000. Y ahí tranquila a la oveja. En un culto 3, 4 ofrendas. Porque el pastor tiene que pagar la cuota del 4x4 que se compró la semana pasada. La iglesia no es una institución de eliminar, porque no se puede eliminar a Dios. Lo primero. La iglesia no es la institución de los hombres sagrados que dan salvación por los ritos y obras inventadas por hombres, porque solo Cristo salva. Tampoco la iglesia es una institución donde el ungido mueve el Espíritu Santo como quiera para enriquecerse a costa de la fe de la gente, porque la obra del Espíritu Santo es formar en el creyente el carácter santo de Cristo para la gloria de Dios Padre. El título del sermón se llama La Iglesia de Cristo y sus servidores. ¿Cuáles son los servidores de la iglesia? Pastores, ancianos, obispos, y vamos a ver eso. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 al 18 dice, hablando de Cristo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito en este caso significa... No. Por ejemplo, ¿quién fue el primogénito de Abraham? Isaac, y era el hijo menor. No era el primero fue Ismael. El primogénito significa heredero. El heredero. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, por eso dice, de toda la creación. Heredero de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen su principio. Esto significa que Él es Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, ¿qué es lo que es Cristo? El preeminente sobre todas las cosas. Y es la cabeza de la iglesia. Y esto es crucial, hermano. La cabeza de la iglesia no es el pastor que está aquí delante, ni el apóstol que da la cobertura, o el profeta. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Cómo tenemos presente a Cristo? ¿Cómo se llama esto? Su palabra. Su palabra. Entonces, Cristo, que es Dios hecho hombre, vencedor del pecado y la muerte, los que confían en su vida, confían su vida a Él, se congregan. Y ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son los que han confiado su vida a Cristo. Le han creído a Cristo. Saben que son perdonados por la obra de Cristo y que viven para Cristo. ¿Este es el cuerpo de Cristo? Amén. Junto a otros, hacemos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Cristo es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Que hay perfecta unidad e identidad. Mire, por favor, Hechos 9:5. Hechos 9:5. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. ¿Ya? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ese era el, ¿cómo se llama? El Saulo. Saulo que estaba persiguiendo a quién? A la iglesia. Le había hecho asesinar a la otro encarcelar. Estaba pidiendo autoridad para ir a otro lado a buscar a esta gente y meterla en la casa. Y se encuentra con quién? Con Cristo. Y le dice, ¿tú quién eres? Y fíjese la respuesta del Señor. ¿Se da cuenta? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque Él se identifica con su cuerpo. Él se identifica con los creyentes. Es su cuerpo, es parte de Él. Somos parte de Cristo, hermano. Y eso es lo que está diciendo. Cuando tú, Saulo, persigues la iglesia, a mí me persigues. Y eso es lo que está sucediendo hoy. El que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. El que desprecia a la iglesia, desprecia a Cristo. Mirar en menos la iglesia, mira en menos a Cristo. La iglesia no es Cristo, pero Cristo se identifica plenamente con su iglesia. Y la iglesia tiene una sola identidad, Cristo. No es la Virgen María, no son los santos, no son los profetas, no son los apostólogos, no, es Cristo. En Efesios, cuando dice, esposo, ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Cristo ama incondicionalmente a los que han puesto su fe en Él. ¿Y qué le dice a la mujer? Mujer, obedece a tu marido como la iglesia se somete a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es su esposo y es su único Señor y Salvador. La identidad de la iglesia es Cristo. Por eso perseguir la iglesia, despreciar la iglesia, mirar menos en la iglesia, implícitamente y directamente
está haciendo eso contra Cristo. La iglesia no es una institución, no me voy, me cambio de iglesia, no me voy a la iglesia mormona, no me voy a la iglesia de los 7 demonios satánicos, no sé de cuál. La iglesia no es un juego, hermano. La iglesia hoy, desde Pentecostés hasta su rapto, es la única voz de Dios por medio de Cristo. Es la iglesia la llamada por Cristo a predicar el Evangelio. No son las universidades, no son los periódicos, la radio, la televisión, internet, no. La iglesia, los creyentes, los redimidos, tienen ese mandamiento. A tiempo y fuera de tiempo. La iglesia tiene 3 mandatos de los cuales se derivan todo el quehacer de la iglesia. Veamos Juan 4, 21 y 24. Se los leo yo, que lo tengo. Y dice, Jesús le dijo, el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Y le dice en la última parte, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Cuál es la primera tarea de la iglesia? Adorar. La adoración a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Y ahí está hablando del espíritu humano. Y cuando la palabra dice el espíritu y la referencia del espíritu humano, habla de adorar, exaltar, glorificar a Dios con todo su ser. Por eso dice, no hay templo, ni en Jerusalén, ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Cristo el templo es eterno. El templo es que no necesita vela, necesita monos de yeso para inspirarse. Usted necesita un local de determinadas condiciones, donde siente una música que usted en el lugar donde esté, y cuando esté, usted se pone de rodillas, usted se pone a orar y a adorar al Señor. Porque usted es el templo. Y eso es adorar en espíritu. Y en verdad, ¿qué significa? Guiado por la verdad que es Cristo. Por la palabra de Dios. La adoración no puede ser espontánea. ¿Por qué? Porque el corazón nos engaña, hermano. Entonces tiene que ser la adoración instruida, guiada por la verdad. Tu palabra es verdad, ¿o no? Exactamente. Eso es la adoración, y es la primera tarea de la iglesia. Porque eso establece el sometimiento y establece la obediencia hacia nuestro Creador y Redentor. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Amén. ¿Ya? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está. La edificación, cuando hablamos de edificación entre los hermanos, está hablando de qué? La santificación. ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra. Estudiar la palabra y obedecer la palabra es nuestro proceso de santificación. Ese proceso no lo podemos hacer en el mundo. Este proceso se trabaja en la iglesia, entre hermanos. Entonces tenemos primero una relación con Dios, adoración. Una relación entre los hermanos, santificación por medio de la palabra de Dios. Y 3, Marcos, vamos a Marcos 16, 15, te lo conocen todos. ¿Qué dice? Y fuerte, fuerte.
por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es. Y la tercera es ir al incrédulo y decirle: todo lo que tú sueñes, Dios te va a dar. Eso es predicar. El amor que sientes seguro que viene de Dios, así que no puedes equivocar. Te falta solo conocer a Cristo. Eso es. Predicar el Evangelio significa, como decía un hermano ayer predicando, la mala noticia. ¿Cuál? Estamos todos condenados. Y la buena noticia, que solo en Cristo hay salvación. Ese es el Evangelio. Estos tres mandatos son de la iglesia, hermano. Uno es la relación con Dios, uno es la relación entre hermanos y otro es la relación con el mundo. ¿Y la relación con el mundo cuál es? Meter al mundo en la iglesia, los valores del mundo, las costumbres del mundo, los usos del mundo en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que el mundo se convierta? No, nosotros nos estamos convirtiendo al mundo al final, porque eso es lo que está sucediendo. No, nosotros tenemos que salir al mundo a predicarle al mundo y decirle: hay condenación, sálvate. Cristo es la salvación. Entonces, esas son las tareas de la iglesia, hermano, que las resumimos en las 3 E. ¿Se acuerdan? Exaltación, edificación y evangelización. ¿Qué significan? Adoración, santificación y predicación. Entonces la iglesia de Cristo es la reunión de los santos para la exaltación de Dios por medio de Cristo y de su palabra, para la edificación de los santos en el carácter de Cristo por su palabra y para evangelizar a los incrédulos proclamando el evangelio de Dios por Cristo. Y las 3 cosas están ligadas a qué cosa? Cristo y su palabra. Cristo, las 3. Cristo y su palabra. Cristo y su palabra. Cristo y su palabra. Una iglesia cristocéntrica se dedica a conocer a su Salvador. Porque las 3 son practicadas en relación y en base a la palabra de Dios. Como ya les dije, no hay institución que tenga este mandato, solo la iglesia. Y la iglesia, en muchas partes del mundo, y va a llegar aquí también, la quieren acallar. ¿Qué significa eso? Que quieren acallar la voz de Dios, la palabra de Dios. Otro punto, Dios organiza la iglesia de Cristo. ¿Cómo la organiza? Como una empresa. Y el encargado de calidad, el otro encargado de la vigilancia, el otro encargado de la producción. No. ¿Sabe cómo lo organizan? Dando dones. Cuando usted llegó a Cristo, usted recibió por lo menos un don. ¿Para qué? Para edificar a los hermanos y dar gloria a Cristo en la iglesia. Los dones, el hermano Ricardo habló un miércoles, los dones de la iglesia, ¿cierto? Que el Señor da por medio del Espíritu Santo, y Él los da como quiere. Ay, Señor, yo quisiera el don de cantar, el don de bailar, no sirve, porque además todos los dones de alguna manera están ligados a la persona y al carácter de Cristo. Entonces no puede decirse: ay, yo tengo el don de salmista. ¿Dónde aparece en el Nuevo Testamento el don de salmista? Sí. Puede tener un don natural de cantar, eso es otra cosa. O usted puede tener otro don, un talento artístico, natural. Pero los dones espirituales son específicos para la edificación entre los hermanos. Entonces, eso es lo primero. Veamos 1 Corintios 12, del 4 al 11.
Ya no lo voy a tener, por favor. Primera de Corintios. Y 12, los 4, 11. Del 4 al 11 Sí. dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Exactamente. Cada cristiano tiene un don. Y nosotros estamos llamando a los hermanos, descubra su don. Descubra su don. Use su don. Glorifique al Señor. Bendíganos. Bendiga a su iglesia, bendiga a sus hermanos. Practique su don. Cualquiera que ese sea. Y de ahí quiero hacerle notar, dice, el Espíritu Santo da dones, pero quien llama en los ministerios es, le leo 1 Corintios 12, 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué? Porque es el Señor el que produce los ministerios y elige la gente para esos ministerios. Él llama. Les voy a leer Efesios 4:10, cuando dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿En qué propósito? 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito del llamado al ministerio, a los ministerios. ¿Cuál es? Ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo, a la maduración de los hermanos. ¿Para qué? Para que puedan crecer en su relación con el Señor. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El mismo dice constituyó apóstol. ¿Qué significa apóstol? La palabra apóstol. ¿Quién tiene idea? No apóstolo, sino apóstol. Enviado. Enviado. Y cuando hablamos de apóstol en la Biblia, apóstoles de Cristo son enviados personales de Cristo. Y el último enviado personal de Cristo fue Pablo. Exactamente. ¿Y por qué esta cosa tan especial y tan personal del Señor? Porque esos hombres fueron dotados en forma especial para implantar la iglesia en un mundo no solo incrédulo, completamente pagano. Entonces fueron dotados de poderes o capacidades especiales para que todos vieran de lo que ellos estaban predicando venía de Dios. ¿Y cómo lo confirmaban? Milagros, lo dije. Y todo el mundo, así tengo la mente de Dios. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro y Juan cuando entran al templo a los pocos meses después de Pentecostés? Y había un cojo ahí pidiendo limosna. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que te doy te doy, levántate en el nombre de Cristo. Y se levantó el hombre. Eso reunió ¿cuántos? Miles de personas. Y ahí les predicó el evangelio. ¿Usted cree que si Pedro se hubiera puesto a predicar ahí en el templo de Cristo? Lo apedrean. Lo apedrean. Pero como había hecho eso, no, tú tienes que ser Dios, ¿no? ¿Sabes qué dice tú? Esa era la obra.
Dios no está comprometido a sanar a todo el mundo. Ni cuando vino sanó a todo el mundo. Pero ¿cuál es el punto? Que los apóstoles ya cumplieron su rol. Y la iglesia, después de la muerte de Juan, el último apóstol, ninguno se atrevió a decir que yo soy apóstol de Cristo. Porque todo el mundo entendía que no correspondía. Después dice profeta. Profeta, ¿qué es lo que es un profeta? Claro, el diablo tiene sus profetas también. ¿O no? A veces algunos cristianos parecen profetas del diablo más que profetas cristianos. Profeta significa uno que habla por parte de Dios o de parte de Dios, y no necesariamente es revelación, porque un predicador está hablando palabra de Dios, que tiene un rol perfecto. Por ejemplo, 1 Corintios 14:3. Este es el profeta del Nuevo Testamento. ¿El 14:3? Sí, 1 Corintios 14:3. ¿Qué dice? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Ese es el profeta del Nuevo Testamento. Ahí está. Consolación, exhortación y Consolación. exactamente. ¿Qué habla el profeta de hoy día? La palabra ya revelada. Expone la palabra ya revelada. Para edificación, para exhortación. Abandonen el pecado, arrepiéntanse. Señor dice. Ese es el profeta del Nuevo Testamento. Después dice evangelistas, el que proclama el evangelio de Cristo, que tiene un don especial, que es muy escuchado. Puede tener el don de evangelista, pero no ser pastor, por ejemplo, o no ser maestro, pero tiene el don de evangelismo. ¿Y cuál más? Pastor. ¿Qué es lo que es pastor? Y eso lo vamos a ver. Es el que da alimento a las ovejas. Y maestros, los que enseñan la palabra de los hermanos. Aquí pueden haber algunos hermanos que son maestros, pero no necesariamente son llamados a pastorear. Pero todo pastor, Dios le pone el don de maestro. ¿Se fijan? Entonces, los pastores, en este caso los pastores, y todo el que es llevado a servir en un ministerio dentro de la iglesia, en la congregación, es para enseñar a Cristo e imitar a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que el hermano que enseña, que es maestro, que es diácono, que es pastor, que es pastor ayudante, etc., o evangelista, no solo tiene que enseñar a Cristo, predicar a Cristo, sino también vivir de acuerdo a lo que está enseñando. Porque si está enseñando que Dios es santo y cuando sale le descubren de que tiene 4 amantes, se le descubren una nomás. ¿Es creíble? ¿Quién sale desfigurado y de quién se ríe el mundo? Cristo. Mira tu religión, tu Cristo, mira. Entonces, el que es llamado es dotado también para vivir lo que está enseñando o predicando. Porque si no, mejor que se retire y se dedique a otras cosas dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que hacer también. Primera de Pedro 5, 1, 3. Primera de Pedro 5, 1, 3.
Ya, ¿qué dice? Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, Amén. estad... Hasta ahí nomás. No. Gracias. Ay, cuidado. Amén. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Llamo a los ancianos, yo anciano entre ellos, como dice el Papa. ¿Por qué? Porque es una invención del siglo V, barría VII. No es cristiana. Pero ¿cuál es el consejo? Apacentar la grey del Señor con humildad, como servidor, no posesionándose de ella como si fuera propiedad personal, sino siendo ejemplo. Y yo no puedo ser ejemplo si no estoy en la palabra. Porque cuando no estoy en la palabra, estoy en la carne. Y en la carne, ¿cuál es? No sé. Tú no te puedes ir de esta iglesia porque si no estás maldita. No vas a recibir la bendición que aquí te he dado yo te la he dado. Porque yo soy el ungido. ¿Ah? La grey es la congregación. ¿Entienden? Y eso yo he escuchado de gente que llegaba a esta iglesia y llegaba, que así le han dicho. No, hermano, se van a ver si ustedes. Aquí hay una gran bendición, pero si ustedes se van a tiempo. Y ustedes están en pecado. ¿Ah? Pero eso es chantajear a la gente. Eso es chantajear a la gente. Y ustedes han visto que en esta iglesia, en los años, mucha gente se ha ido. Algunos lo han echado, pocos, pero lo han echado. Pero la gran mayoría yo he querido convencerlos de que se arrepienten y se queden. Yo no les digo que te vas a perder la bendición, porque yo te tenía ahí, el Señor me dijo anoche que te diera. No. Es una pena muy grande. Y hay que orar por ellos. Algunos no solo se fueron de la iglesia, fueron de Cristo. Son pocos los que se están congregando, por no decir casi nadie, de los que se fueron de aquí. Y hay que orar por ellos para que vuelvan a Cristo primero. Amén. Y si Cristo los lleva a otra iglesia, amén. Es gloria del Señor. Entonces, la iglesia de Cristo es la reunión de los santos por la fe en Cristo para exaltar a Dios, edificación de los santos, evangelización del mundo, y cada cristiano es dotado de al menos un don para edificar la iglesia y glorificar a Cristo, y de entre ellos el Señor llama a algunos hermanos para servir a Cristo, servidores de Cristo, para enseñar a Cristo, hacer ejemplo de Cristo con el objetivo de hacer crecer los santos en el carácter de Cristo y crecer en el servicio de Cristo. Servidores de Cristo en la congregación. ¿Cómo lo llaman? Los ancianos. Y tienen tres nombres: anciano, pastor y obispo. Nosotros la idea de que el obispo es el que ya maneja varias iglesias, o en la burocracia vaticana, que el obispo es el que asciende según cómo le chupa la media al papa, etc. Porque esa es la burocracia vaticana es peor que la burocracia de Estado. Veamos estos tres roles. Pastor, ¿qué significa? Que proporciona el alimento y cuidado a las ovejas. ¿Cuál es el alimento? El pastor le entrega agüita limpia,
tiro limpio, a la ovejita, le hace cariñito, ¿ah? Le dice, ya bolsita, pórtate bien. ¿O no? Es el pastor, ¿verdad? Ya. Anciano, no, obispo. ¿Qué significa obispo? La traducción sería supervisor. El supervisor, digamos, el rol de supervisor, ¿qué significa? Que observa el crecimiento o el decrecimiento de las ovejas, observa que no entren lobos dentro de la congregación, observa que las ovejas no caigan lobos. También, esa es otra, ¿entiendes? Entonces está supervisando, vigilando el desarrollo de la congregación y cada uno de los hermanos. Entonces tiene un rol de obispo. Eso significa. Y anciano. Anciano es un sinónimo de uno que provee consejos sabios. Entonces se supone que el pastor o el obispo, como lo llamen, cuando un hermano va a proveer consejos sabios por medio de la palabra. Entonces el pastor tiene que ser un hombre conocedor de la Escritura, porque sabe dónde ir a buscar el consejo y cómo darlo. Entonces, y notemos que el pastor, obispo o anciano en la iglesia del Nuevo Testamento, o la mención en el Nuevo Testamento, es una mención colectiva. Los ancianos de la iglesia. Pablo le dice a Tito, nombra ancianos en cada iglesia. Le dice, nombra al ungido. No. Es una le llaman una dirección colectiva de pastores. Vamos a ver Hechos 14:23 y Tito 1:5. Ya nos quedan medio cuaderno más, así que ya no terminamos. Amén. ¿Cuál va a leer? Hechos 14:23. Ya, adelante. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En la medida que el apóstol Pablo y sus colaboradores iban predicando y formando iglesias, ¿qué es lo que hacían? Nombraban ancianos. Plural. Y en Tito 1:5. Ya. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cada ciudad donde había iglesia nombra ancianos. Primero en plural, segundo en masculino. No existe el llamado a la mujer al pastorado. No existe. Se puede acusar al apóstol Pablo de misógino, machista, antifeminista, etc., todo lo que se quiera. Pero lo que está ahí es palabra inspirada. Y si alguien dice que eso no es inspirado, entonces todas las cosas que no me gustan no son inspiradas. Entonces, ¿quién decide qué es lo que es inspirado? Mi gusto. Y el gusto del otro es decir otras cosas. Entonces ya no es palabra de Dios. Estamos manipulando a Dios para nuestros gustos. Y por más que los hermanos y muchas de los dicen, no, que las hermanas no tiene llamado, tiene dones. Todo cristiano, pero no tiene llamado a pastorear una iglesia. Porque no dice tampoco y conformamos ancianos y ancianas. No aparece. Ah, no, es que en ese tiempo eran todos machistas. Hasta Dios era machista. Pero para otras cosas Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero en esto no. ¿Se fija cómo manipulamos la escritura? Y queremos manipular a Dios para que diga lo que a mí me gusta y me parece que es correcto, para estar de acuerdo y ser aceptado en el mundo y no ser criticado. Porque el temor no es a Dios, el temor es a los hombres.
que vengan a decir que son machistas, misóginos, que los tiempos, que están atrasados. No, yo no quiero que vengan a eso. Entonces, el nombramiento de la dirección de la iglesia es un liderazgo colectivo y masculino. Mi propósito, ya a algún plazo, es construir precisamente en esta iglesia un pastorado colectivo. Pero yo lo tengo que partir primero si llegan hermanos con esa posibilidad. Y los hermanos que están aquí, que se preparen. ¿Quién dice que no tienen llamado? Estoy hablando de los varones. Prepárese. Y conocer las escrituras, prepárese. Y sirvan todo lo que puedan. Porque eso le va a ir denunciando si tiene llamado o no tiene llamado. Y a qué cosa tiene llamado. Y la iglesia lo va a entender así. Porque la iglesia, el Espíritu Santo opera a través de la iglesia. El Espíritu Santo no es una entelequia luminosa que anda por ahí por alguna parte del cielo. Está en cada uno de nosotros, ¿o no? Amén. Varones, prepárense. Si tienen llamado a pastorear, a ser parte de un grupo de ancianos para dirigir la iglesia, amén. La iglesia no puede ser dirigida por una persona, de un giro. Tampoco es de la dirección por voto popular. Porque hay algunas iglesias donde los diáconos mandan y ellos eligen hasta qué cosas tiene que predicar el pastor. Y iglesias de toda denominación. Entonces eso no puede ser. Si la iglesia es de Cristo, entonces démosle la preeminencia a Cristo. ¿No? Si usted quiere que tiene el llamado, póngase en movimiento. Eso va a ser bendición para la iglesia. Y va a dar testimonio a todos, creyentes y no creyentes, incrédulos, etc., de lo que es la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos en poco la iglesia, como iglesia. Ah, no, que ese pastor no me gusta, porque habla de una manera. No, a ese pastor siempre le falta. Bueno, ¿a quién van a adorar? Todos a Cristo. ¿Invalida eso lo que está predicando y enseñando el pastor? No. Solo que a mí lo que saben no me gusta. Ese pastor muy duro. No, este es un grande, así. Ese tipo de opinión. Si ese hombre está ahí es porque tuvo un llamado. Y el llamado no fue de los hermanos, el llamado fue de Cristo. Bueno, para ir concluyendo. La palabra es pluralidad de ancianos. Esa es la dirección colectiva. Ahora, hay una desventaja de una dirección colectiva. ¿Cuál es? Que se dividen los pastores y se divide la iglesia. ¿No? Existe ese plan. Existe el riesgo de que hay un pastor y que se arranca con los caras y que dice lo que dice él es poco menos que inspirar. En todo tenemos riesgo. ¿Por qué? Porque somos carne todavía. Pues. Entonces no lo vamos a decir por ventaja, por desventaja. Lo vamos a hacer porque está en la Escritura. Por eso lo vamos a hacer. Y segundo, los ancianos tienen que ser personas maduras espiritualmente y conocedoras de la palabra, dispuestos a someterse. Y eso resuelve los problemas. Incluso no solo entre equipos de pastores, sino dentro de la iglesia. Si no estamos dispuestos a arrepentirnos y a someternos, no hay solución del problema.
en todo orden de cosas de la iglesia, mucho más entre un colectivo de pastores. Entonces los ancianos tienen que tener un proceso de que personas maduras, conocedoras de la Escritura, que no andan hablando tonteras, diciendo que cosas que no dice la Biblia que son inspiradas. Sometimiento a Cristo. Entonces los ancianos son llamados por Cristo y no son elegidos por el pueblo, y se autodenominan porque piensan que ellos son los que tienen que dirigir. La iglesia confirma ese llamado. No les voy a contar mi experiencia, ¿verdad? Pero la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, confirma ese llamado. De alguna manera, los hermanos sienten que este hermano tiene un llamado. Y los líderes también. Entonces, para que entendamos, ¿y por qué lo podemos medir? Primero por su vida espiritual, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por su servicio, por su relación con los hermanos. Se puede decir en el tiempo, este hermano tiene un llamado, tiene alma de pastor. ¿Recuerdan el hermano César Andy de Recoleta? Yo lo vi interactuando con el hermano. Ese hombre tiene un alma de pastor. Pero esa alma no nacemos con eso. No es nada para ser llamado. La figura del superpastor no sirve. Eso nos viene de qué? Del tipo de liderazgo del mundo. Muy presente en la Iglesia Católica, donde está el superpapa ahí que reemplaza a Cristo al puesto de Cristo. Y en las iglesias evangélicas está sucediendo lo mismo. Hasta algunos pastores, predicadores o apóstoles se dicen que ellos son Cristo en este momento. Tan peor que el Papa. Eso es del mundo. Eso no es de Dios. Las ventajas, ¿cuáles son? Evita que se levante el ungido, la primera, y que se imponga en la iglesia diciendo que todo lo que él dice y hace viene de Dios. En la iglesia, en el Nuevo Testamento hay una figura así. Veamos 3 de Juan, 9 y 10. ¿O no? ¿Se acuerdan? 3 de Juan, 9 y 10. Amén. Ya, ¿qué dice? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, ese era Diótrefes. Hoy día hay muchas denominaciones que están llenas de Diótrefes, que son papas, son ungidos, que lo que se hace ellos tienen que obedecerse, si no lo expulsan. Si tú te vas y juntar con ese, ya no eres de acá, te vas, etc. ¿Qué más? Para ir concluyendo. La pluralidad de ancianos o pastores es el reconocimiento, hermano, de los límites humanos del pastor. Ya que ningún pastor, por muy dotado que sea, tiene todos los dones necesarios para guiar y bendecir la iglesia. Yo puedo tener algunos, 2 dones, más llamados, pero me faltan otros para la edificación de la iglesia. Por eso el conjunto significa reconocer que yo no soy el superpastor. Aquí el único superpastor es Cristo. Amén. No hay otro. 3. La unidad del pastorado colectivo enseña la unidad de la iglesia, a la iglesia, y la unidad en el amor de Cristo. Cuando un colectivo, sean 2, sean 3, los que sean pastores en una iglesia, y tienen una armonía y tienen un ejemplo de amor entre ellos, eso se irradia a todos y cada uno de los hermanos de la iglesia.
es un ejemplo que contamina, por decirlo así, que se transmite. Entonces, y es una buena bendición. Y cuarto, el pastorado colectivo ayuda al cuidado de la vida y de la doctrina de los pastores. En el consejo de muchos, de sabiduría, ¿no? El consejero de muchos consejeros. Porque ese es uno de los problemas del pastor único, que no tiene una posibilidad de ser confrontado con una autoridad superior, con un pastor superior, con un pastor igual, con un hermano maduro, que diga, hermano, usted aquí falló por esto, por esto, por esto. Porque a veces las críticas a los pastores son, que no me gusta, tal vez. Pero cuando hay una confrontación, en el buen sentido de la palabra, de un pastor que tiene para saber cómo está siendo recibido, cómo está siendo visto por su ministerio, necesita otra persona. A mí, yo lo dije en la cena, me Ricardo me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque también tengo que crecer, tengo que crecer como cristiano y como pastor. Y el pastorado colectivo ayuda a eso, al cuidado doctrinal y de la vida espiritual de cada uno. En conclusión, usted, yo y todo cristiano tiene que congregarse y practicar las tres E. Exaltación a Dios, edificación y evangelización. Y estas tres son para el Señor. Amén. Y crecer y obedecer, respetar a los ancianos, pastores, y medirlos por su fidelidad a la palabra, hermano. Usted no puede medir al pastor, porque la autoridad del pastor está en directa relación con su predicación fiel a la palabra y su vida fiel a lo que está predicando. La autoridad del pastor no está porque se para los domingos a decir cualquier cosa en este lugar. Porque hay pastores que dicen cualquier tontera y son considerados autoridades. No. La autoridad es porque yo me someto a la autoridad de Cristo y estoy predicando a Cristo. Esa es la autoridad espiritual del pastor. Y se confunde porque el pastor, porque manda, porque está ahí delante, y a cualquier cosa que diga es autoridad. Es correcto. ¿No? Y si viene otro y dice algo diferente, no, ya el pastor está peleando la autoridad. ¿No? La autoridad del pastor está en directa relación con su fidelidad a la palabra. Veamos Hebreos 13, 13:7. ¿Qué dice? Amén. ¿Ya? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Bien? Miren a los pastores, ¿por qué? Por su obediencia a la palabra y su resultado. Imítenlo. Amén. Esa es la autoridad del pastor. Hoy día hay mucha autoridad por el hecho de ser pastor. Entonces, cuando se quieren imponer como autoridad, se imponen cosas como que vienen de Dios. Tienen que dar que esto, que tenéis que vestirte así, que tenéis que comportarte así, que no podéis casarte con esto, que tenéis que casarte con esto. No se lo sugiere, se lo impone. ¿Y qué palabra de la parte de la Biblia dice eso? Ninguna. Entonces, se está imponiendo como autoridad, como hombre, no como pastor. Después, obedezcan los pastores. ¿Qué dice? Hebreos 13:17. Y aquí vamos a terminar.
Hebreos 13, 17. ¿Ya qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provechoso. No da fruto. Yo voy a tener que dar cuenta. Ustedes van a tener que dar cuenta. Todos, mi hermano, todos daremos cuenta, Señor, de cada responsabilidad, de cada cosa que Él nos dio. Vamos a dar cuenta. Y Él, si nos llamó a eso, va a pedir cuenta de lo que nos llamó. El don que nos dio, no va a pedir cuenta de eso. No va a pedir cuenta cuánto obedecíamos a la palabra que sabíamos y conocíamos. No lo que ignoramos. El Señor va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque Él es Señor, Él es Rey, Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, es amoroso, pero también es justo. Entonces cada uno vamos a dar cuenta. Cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Amén. Porque esta es la iglesia de Dios. Amén. Amén. Bueno, Padre.